Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, oración de acción de gracias. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, proposiciones y varios. Ha sido leída el orden del día, señor presidente. Apreciados corporados, ha sido leído el orden del día. Se abre la discusión. Se cierra la discusión. Votación ordinaria levantando la mano, por favor. Ha sido aprobado el orden del día. Siguiente punto, señor secretario. Tercero, oración de acción de gracias. Diputada Maricela, ¿nos puede acompañar, por favor, con la oración del día? Bueno, vamos a darle gracias a Dios por el día de hoy, la noche que llega. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque nos permites estar acá al frente de esta corporación donde tú has designado que debemos estar. Dios bendiga a cada uno de nuestros pasos, que nos acompañe siempre para hacer las cosas de la mejor manera. Guarde y proteja a cada uno de los diputados que estamos aquí presentes, nuestros equipos de trabajo, las personas que están en las barras, todo el personal de la Asamblea y el Departamento de Casanare, Señor, porque tú siempre nos has enseñado por medio de tu palabra que las obras buenas se le deben dejar siempre a las familias de Casanare y a cada uno de nosotros. En el fondo de nuestros corazones, que siempre esté la paz, la unidad y el buen ambiente aquí en el medio del trabajo en la Asamblea Departamental. Te damos gracias por la vida, la salud, el alimento y bendecimos cada uno de nuestros pasos, Señor. Dios Todopoderoso, gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, diputada. Por favor, siguiente punto. Cuarto, lectura de correspondencia. No hay correspondencia para leer, señor presidente. Entonces, seguimos con el siguiente punto, punto 5. Quinto, proposiciones y varios. Señores diputados, estamos en el punto de proposiciones y varios. Quisiera hacerles una proposición el día de hoy para pedirles respetuosamente que le demos el uso de la palabra a 3 personas que nos han venido a acompañar de IRC, ¿lo dije bien? Ellos son el señor Jacobo Rivera, Miguel Alfonso Pérez y Giovanni García. Está abierta la discusión para dicha proposición, señores diputados. Levantando la mano para votación ordinaria. Ha sido aprobada la proposición. Por favor, como los llamé en ese orden, doctor Jacobo Rivera, acompáñenos. Muy buenas noches, mesa directiva, señor presidente, diputados presentes, demás miembros de esta iniciativa de reconciliación por Casanare, público presente. En el día de hoy hemos querido socializar en la Asamblea Departamental un ejercicio que desde hace un tiempo venimos adelantando en Casanare y que creemos es trascendental para la vida del departamento y tiene que ver con la reconciliación y la paz. Tratar de mirar hacia el pasado, no con el dedo señalador, sino con ganas de que este territorio Casanare, que en el pasado fue territorio de guerra, en los próximos años sea territorio fértil para la paz. Son ustedes representantes de una nueva generación, sin embargo, es necesario que conozcan antecedentes que se vivieron
hace algunas 2 décadas en el departamento de Casanare y en el país, que creemos oportuno no debe quedar en el recuerdo ingrato de una gran cantidad de población que aún hoy llora la ausencia de sus seres queridos por una guerra que nunca solicitamos, que nunca quisimos, de la cual nos marginamos, pero desgraciadamente de alguna forma nos tocó. Por fortuna se llegó a un acuerdo de paz en La Habana que tiene rango constitucional y producto de ello hay algunas credenciales de paz en el Congreso de la República. Y el gran interrogante, ¿por qué Casanare no llegó a ser partícipe de alguna de esas curules, conociendo cómo fue castigado el territorio de Casanare? Y producto también de la implementación de ese marco jurídico hay algunas personas presas y algunas personas huyendo de la justicia. Pero lo que concluimos, víctimas, que al fin y al cabo somos todo el territorio, toda la población del Casanare, es que es necesario que se conozca la verdad. La verdad está extraditada, como en el caso de la situación de Otoniel en una de las cárceles de los Estados Unidos. La verdad está presa, como en el caso de Martín Llanos, en una cárcel de Colombia. Y la verdad puede estar prófuga, como en el caso de varios líderes que están por allá escondidos en la maraña. Y esa verdad la necesitamos las víctimas de Casanare, aquellos que abogamos porque no volvamos a vivir estos duros años que nos tocó soportar a nosotros hace 2 décadas. Producto de este ejercicio, el señor Giovanni García, que aquí nos acompaña, por fortuna elegido juez de paz, tomó esta bandera y se ha dado a la tarea de visitar algunos departamentos y ciudades de Colombia y encontró que ese ejercicio de reconciliación está avanzando en otras partes del país y se hizo la pregunta ¿por qué en el departamento de Casanare no se está avanzando? Si acá es uno de los departamentos en donde más necesitamos conocer la verdad. Y ya se han hecho algunos ejercicios, algunos encuentros. Han participado algunos comandantes del bloque oriental de las FARC, han participado algunos mandos medios de los comandantes del paramilitarismo. Hubo 2 vertientes de paramilitares que en Casanare se enfrentaron. Y hemos pasado de esa figura del balazo al abrazo. Ellos han querido buscar espacios que ojalá sean ante la sociedad, ante las nuevas generaciones, ante las universidades, ante las instituciones educativas, para ver que el corazón del ser humano se puede transformar. Y así como en el pasado fueron partícipes y fueron protagonistas de la guerra, en el presente hablen de reconciliación y de paz. Y en el futuro, cada vez que tengamos el asomo de algún brote de violencia, los que abrazamos la paz, salgamos a implorar porque esos años no se vuelvan a repetir. Igualmente nos acompaña en ese comité el doctor Miguel Alfonso Pérez Figueredo. Para aquella época fue defensor del pueblo. Le tocó unos duros reclamos a las autodefensas. Y Jacobo Rivera, ya de pronto es conocido el capítulo mío, víctima finalmente de todos los actores del conflicto, paramilitares, guerrilla y finalmente de las mismas instituciones del Estado. Por ello nos vimos en la necesidad de conformar Casa Paz, de la cual soy su vicepresidente. Es una fundación que integra más de 300 víctimas de crímenes de Estado,
cuando nos tocaba que escondernos de los paramilitares o de la guerrilla e ir a buscar refugio en las filas castrenses, ir a buscar refugio en nuestras propias instituciones, fuimos acribillados por el Estado. Pero hoy doy gracias a Dios, estoy haciendo uso de este micrófono. Acá desde alguna oportunidad fui también diputado del departamento de Casanare. Recuerdos que vienen a mi memoria en este momento, cuando dábamos los debates en aquella oportunidad, una voz por ahí un poco solitaria, diciendo que este no debía ser la sede para la Asamblea Departamental de Casanare. En aquella época teníamos unos recursos supremamente grandes y decíamos que debía ser otro lugar, otra arquitectura la que fuera para la institución representativa de la democracia por excelencia del departamento. Nos ha tocado vivir todo eso y aquella gente que fue protagonista de la guerra están clamando por hablarle a las nuevas generaciones. Nos reunimos hace pocos días en la Cámara, en Confacasanare. El señor Martín Llanos, desde una pantalla como la que tenemos en este lugar y de manera virtual, nos sorprendió conectándose y manifestando su voluntad de colaborar con la verdad, colaborar con la reparación a las víctimas, colaborar con la reconciliación, algo que necesitamos las víctimas de Casanare, colaborar con la paz. Y por fortuna, para nosotros las víctimas, fue designado gestor de paz. Para algún sector político de pronto no les gusta la figura de gestores de paz, pero creemos que esa verdad no puede quedar enterrada. Y Martín Llanos, alias Martín Llanos, Héctor Germán Buitrago Parada, quiere colaborar con la verdad y es necesario que nosotros, de la mano de la institucionalidad, por eso estamos acá en la Asamblea Departamental, en cabeza de ustedes, en cabeza del señor gobernador, del alcalde de la ciudad de Yopal y de los alcaldes y concejales del departamento, demos paso a crear ese escenario en donde estos gestores de paz vengan al territorio y le cuenten a la sociedad lo que se vivió en estos años. Porque como lo decía, si no conocemos la historia, estaríamos abocados a volver a repetirla. Esto no tiene, amigas y amigos, ningún color político. La paz es un derecho consagrado en el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia. Nos la merecemos todos, se la merecen las nuevas generaciones. Queremos que ustedes nos acompañen en algún escenario de los que vamos a tener. No me puedo extender porque hay otras personas que me acompañan en este comité, pero la intención de nosotros es de buena fe, la intención de nosotros es con el mejor ánimo de aclimatar la paz en el departamento de Casanare, que fue tan duramente golpeado en años anteriores. No le tengamos miedo a la verdad, esa verdad la necesitan conocer cientos, miles de víctimas del territorio casanareño. Muy amables diputados por su atención, nos vamos muy complacidos por este quórum que tenemos en el día de hoy y por su escucha atenta, y estamos seguros de que vamos a tener un acompañamiento en los escenarios que se vienen en este proceso de reconciliación para el departamento de Casanare. Gracias, Jacob. Como siempre, le reitero, aquí estarán las puertas y los micrófonos de la Asamblea Departamental a disposición de ustedes. Por favor, Miguel Alfonso Pérez.
Mi respetuoso saludo para cada uno de los diputados del departamento. Me complace que el motivo de estar hoy en este recinto y llevar la palabra sea diferente del que tuve que hacer hace más de 20 años, como lo recordara Jacobo Rivera, porque fui quien presidió el comité organizador para el acto que se adelantó acá en la Asamblea de Casanare cuando fue asesinado Mario Novoa. Y fue muy duro convencer a su viuda, quien quería inmediatamente llevárselo para Sabana Larga. Hoy, en cambio, como amenazado que fui de Martín Llanos y que estuve 2 años y medio por fuera del departamento con mi registro ante la unidad de víctimas, soy abanderado de que debemos avanzar por el bien del departamento y de todas las víctimas. Y al igual que en esa vez hice mi reclamo ante las injusticias que se estaban cometiendo en el departamento. Hice mi denuncia por la connivencia entre los grupos de autodefensa y la fuerza pública. Hoy también estoy haciendo un reclamo a la clase dirigente de este departamento de que le volteó en gobiernos recientes la espalda a las víctimas de Casanare. Se rasgó las vestiduras y nos hizo perder una curul de paz que nos merecíamos. Hoy tuviéramos otro representante a la Cámara pidiendo y abogando por ellas. Y fue la hipocresía de la clase política la que no permitió eso. Y hoy las mismas víctimas saben que es así. Pero no queremos que eso continúe. Y por eso estoy comprometido en este proceso, porque significaría que esos grupos que no han tenido la oportunidad de vincularse a un proceso de negociación, lo hagan. Tuve la fortuna de ser el primer casanareño que pudo hablar de frente, de tú a tú, con Martín Llanos, incluso antes que Johanny García, y me convenció de que hay que trabajar por las víctimas y que él está dispuesto a eso. Ya presentó su plan de trabajo ante el gobierno nacional. Casanare necesita saber muchas cosas, necesita saber quién dio ciertas órdenes, necesita saber dónde están los muertos que entre ellos se ocasionaron, entre AUC y ACC. En otros departamentos han contribuido de manera significativa en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Aquí son 3.000 los desaparecidos y hasta ahora, por informaciones extraoficiales, rondan los 200 cuerpos únicamente los que han logrado ser reubicados de nuevo. Y hemos encontrado por esas características del conflicto en Casanare apoyo en personas como el rector de la Universidad Gran Colombia, el director de la Maestría de Estudios Políticos de los Andes, el decano de Derecho de la UPTC, el propio rector de Unitrópico, en el sentido de apoyar el proceso para que haya investigaciones que esclarezcan la verdad. Igual hemos ya tomado contacto con el Centro de Memoria Histórica, porque lo que sucedió en Casanare no se puede quedar en la letra de unos pasajes, ni en la tradición oral que puede ser cuestionada, sino que necesitamos que se sepa, que esté plasmada en documentos con la única finalidad de que no se vuelva a repetir. Nosotros seguiremos trabajando
dentro de esta fase de socialización que nos ha sido pedida dentro de esa iniciativa. Y les pedimos a ustedes que vuelvan a las víctimas el centro de su actuación administrativa, en razón a que el número per cápita en relación con la población total de personas víctimas es más alto incluso que en Antioquia, y por eso hago ese reclamo de que, teniendo esos índices, la clase política no quiso, no se le dio la gana de que tuviéramos una curul de paz. Los distintos grupos, si no se les da oportunidad, ¿qué pasa? Atentaría contra la seguridad ya bastante agrietada del departamento de Casanare. Por eso también, y porque dentro de las negociaciones parte de sus fortunas, es lícito que se queden con ellas y pudieran ser reinvertidas en proyectos productivos en Casanare. Seguiremos trabajando con este comité de impulso, con esta presidencia administrativa, y ya habrá otras buenas nuevas, como la reunión que tendremos este viernes, en que manifestará su respaldo el senador Pablo Catatumbo, porque no debemos olvidar que aquí estuvo Otoniel entre nosotros, porque no debemos olvidar que aquí estuvo Pablo Catatumbo, porque no debemos olvidar que Pablito, el responsable de que el Catatumbo está como está, también estuvo entre nosotros. Entonces, nosotros nos merecemos también hacer un aporte en pro de la pacificación de Colombia. Muchas gracias. Gracias, Miguel Alfonso. Le pido por favor que siga Giovanni García. Muy buenas noches. Primero que todo, darle gracias a Dios, al señor presidente Mancipe, gracias por abrirnos las puertas. A don Eduardo, que cuando estuve presidente también habíamos presentado ya este proceso acá. A todos los honorables diputados que hacen parte de esta asamblea, muchas gracias. Contarles de que este proceso es lo que mejor le puede suceder a las víctimas del departamento. ¿Por qué? Hay tres grupos que estuvieron en Casanare, como fue las Autodefensas Unidas de Colombia, las Autodefensas Campesinas de Casanare y las FARC-EP en su momento. Son tres personas que le hicieron, o tres grupos que le hicieron daño a este departamento en tema de desplazamientos, de asesinatos, de desapariciones, violaciones, pero que hoy en día esos tres grupos quieren darse la mano. Por eso es que es un acto de reconciliación que queremos hacer aquí en el departamento, donde vendría Martín Llanos con su combo, William Mayorga, o sea, Martín Llanos por el tema de la ACC. Por el tema de la UC vendría William Mayorga, que fue comandante primero de Martín, después estuvo con Miguel Arroyave, y es de las Autodefensas Unidas de Colombia, junto con Diego, que era el comandante del bloque militar del bloque Centauros en el norte de Casanare. Entonces, esas dos personas, entre esa guerra que hubieron entre los dos grupos, hubieron más de 3.000 muertos en el departamento. Fueron enemigos que hoy en día se van a dar la mano. Lo mismo con los excomandantes de la FARC del bloque oriental, el 28, 38 y 56 frente, que estuvieron acá. Entonces, son tres grupos que tienen las verdades de este departamento. De nada nos sirve que Martín Llanos o todos los comandantes que están presos paguen 40 años, que es lo máximo que pagan, así hayan matado 1001, es lo mismo, y vienen saliendo con 20 años, ya llevan 13, entonces se irían con la verdad, y todas las víctimas, las mamás que esperan a sus hijos o a sus maridos, o las mujeres o a sus hijos, sus padres, vivos o muertos como sea, se perdería todas esas verdades. Entonces por eso es que decimos que si no es ahorita, que esta gente que tiene la voluntad de resarcir en justicia, verdad, reparación y no repetición, es lo mejor que le puede suceder al departamento. Por eso les pido a ustedes, diputados, que pues entre todos nos toca poner un grano de arena, porque hay que desarmar los corazones y los pensamientos en el tema de las envidias, las guerras, que por eso es que
hemos generado violencia entre ustedes mismos como políticos. A veces se forma la confrontación y de ahí depende muchos problemas. Entonces, la verdad está en la cárcel, y el hecho que nosotros hablemos de Martín Llanos o de William Mayorga o de los señores de la FARC no quiere decir que nosotros trabajemos para ellos o que dependamos de ellos o que le estemos haciendo mandados a ellos, sino al contrario, que queremos es que articulemos, porque las víctimas sin victimarios no serían nada y los victimarios sin víctimas. Entonces, por eso esperamos que comprendan que toca articular con ellos. Aquí está el documento que se lo iba a radicar al señor presidente, que hizo Martín Llanos como gestor de paz. Pues ya es la ruta de trabajo que él presenta, lo que piensa hacer en devoluciones de tierras, fosas, temas de muchas cosas de verdades que ha pasado en este departamento. Entonces, me toca radicarlo mañana porque me faltaron 2 firmas y no pude radicarlo ahorita, pero mañana, señor presidente, se lo radico. Esa es la ruta de trabajo que presenta Martín Llanos como gestor de paz al gobierno nacional o al comisionado de paz. Pues como mi vaina de juez de paz, estuve la semana pasada precisamente hablando con Martín Llanos frente a frente en La Picota y con Caballo, el hermano, y uno se da cuenta la disposición que tiene el hombre de resarcir algo de lo que se hizo en la guerra, de lo que pasó Casanare o como él actuó. Entonces, esa es la historia de nuestro proceso de reconciliación y paz en el departamento de Casanare, para que las víctimas no las utilicen solamente en campañas o para legalizar recursos como hacen mesas de trabajo, que las cartillas de la paz, que no sé qué, el almuerzo, el postre y las logísticas, 200, 300 millones, pero las víctimas nada. Entonces esperamos que aquí para adelante lo que se haga verdaderamente sea fruto. Entonces, ya que esta gente tiene la voluntad de entregar tierras, fosas, este proceso nosotros traímos del departamento del Caquetá, donde un comandante de la FARC y un comandante de las autodefensas, tantos años que le hicieron a ese departamento, se dieron la mano, hicieron un acto de reconciliación. Hoy en día en menos de 2 años han entregado 180 cadáveres que hacían 15, 20 años la familia no sabía. Entonces, imagínense, 3.250 personas dadas por desaparecidas en el departamento de Casanare y en 20 años solamente 60 han entregado. Entonces, ¿cuántos años nos toca esperar para que eso? Entonces, por eso le decimos, la gente que está, por ejemplo, hablemos de Gavilán, que fue el que hizo la masacre del páramo de la Sarna. Cuando nosotros fuimos a comentarle que colaborara, dijo, hermano, a mí me queda 1 año de cárcel y de mala lo que pasó ya. Entonces, eso es lo que no queremos, que esas verdades que esperan las víctimas, o todos, porque nosotros aquí tenemos víctimas del departamento, fuimos todos. Entonces, les agradecemos y esperamos que ahorita el viernes, que es 7 de marzo, tenemos la atención de Pablo Catatumbo, pues el hombre fue comandante del 28 Frente de las FARC acá, tiene sus verdades también de este departamento, entonces el hombre está en toda la disposición de ayudar y de poder colaborar para hablar con el comisionado de paz para que avancemos al acto de reconciliación que queremos hacer entre esos 3 grupos que le hicieron daño al departamento. Muchas gracias. Gracias a usted, Giovanni. Pues han sido las 3 intervenciones para el día de hoy. Diputados, seguimos en el punto de proposiciones y varios. Tiene el uso de la palabra, diputado Jorge Eduardo. Muchas gracias, señor presidente. Saludo de manera muy cordial a mis 2 compañeros honorables de mesa directiva, a cada uno de los 11 diputados, a las personas que nos acompañan en las barras, Policía Nacional, Dios y Patria, gracias por el acompañamiento, a todo el staff de la corporación, a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y a los 3 invitados que acaban de terminar, el doctor Miguel Alfonso Pérez. Basta solamente escucharlo un poco para entender la valentía y la gallardía de seguir hablando con tanta firmeza sobre los temas de la violencia y del conflicto de nuestro país, que a veces quiere ser minimizado. A Giovanni García, quien, como lo decía hace un momento, cuando fungiera yo como presidente, aquí estuvimos en una conmemoración de las víctimas, escuchando a exintegrantes de grupos paramilitares y también de las guerrillas.
personas que, que se enfrentaron en el campo sentados ahí, uno al lado del otro, hablando de conflicto. Al doctor Jacobo Rivera, quien decía en su discurso una pelea solitaria. Créame, doctor, que su pelea, sus luchas, yo en ese entonces tal vez tenía 2, 3 años, pero hoy las historias todavía se escuchan de sus posiciones firmes, de sus posiciones férreas, que aunque a veces parezcan solitarias, son un faro para nosotros como nuevas generaciones a nunca claudicar y a entender que la vida, la política es de causas, y esas causas, por supuesto que son de largo aliento y son las que nos deben motivar día a día a lograr nuestros objetivos. La historia de la violencia en el país parece un péndulo, va, viene, y ha sido la violencia lo que ha marcado incluso nuestra vida institucional, nuestra vida republicana. José Antonio Galán, por allá mientras en el otro lado del mundo se daba la Revolución Francesa y se hablaba de la creación de un Estado con unas nuevas clases y con unas libertades, aquí José Antonio Galán, parado, decía: ni un paso atrás, siempre adelante, y lo que fuere menester sea. Palabras que luego utilizaría otro mártir liberal llamado Luis Carlos Galán Sarmiento. Arrancó la república marcada de violencia. Arrancaron las ligas que luego se convirtieron en los partidos políticos con violencia. Arrancaron los partidos políticos liberal en 1848 y conservador en 1949, y también en violencia. Empezó el Olimpo radical y en contrarrespuesta vino la regeneración de los centralistas contra los federalistas, y tristemente no se pudieron poner de acuerdo, como cita su frase diputado Juan Fernando Mancipe. Y no se pudieron poner de acuerdo y llegó una hegemonía que hoy día, más que hablar de la hegemonía partidista hasta 1930, hablemos de las pérdidas humanas, de las pérdidas sociales. Uribe asesinado, distintos líderes, la guerra de los 1000 días. Mientras nos discutíamos, perdimos Panamá. Mientras nos discutíamos, llegó 1928, masacre de las bananeras. Unos sindicalistas pidiendo derechos y una multinacional no tuvo piedad y disparó en ese momento. Vinieron las grandes reformas después de Pumarejo, y después vino la gran pausa de Santos y creímos que venía un periodo de paz, pero vino ese triste 1948 que trajo el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y con esto se levantaron todos los ánimos del país y empezamos a matarnos entre hermanos, entre colombianos. Vino el periodo de la violencia marcado con V, vino la dictablanda de Rojas Pinilla, que le dio pausa. Y luego se dice que vino el periodo más estable de Colombia, lo dicen los politólogos y los historiadores, que fue el Frente Nacional. Pero la otra cara de la historia, que luego fue analizada desde una visión crítica estructuralista, es que este episodio, a pesar de dar estabilidad, expulsó a las demás fuerzas políticas. Vino la creación de las FARC, del ELN y de otras guerrillas. Y apareció el oscuro poder del narcotráfico, que empezó a alimentar el conflicto en nuestro país. Empezado a ya no hablarse de estas causas objetivas como el acceso a los servicios públicos, como la ausencia del Estado, como la ausencia de una autoridad central, que es la que permite crear institución fuerte para ejercer el tercer elemento o el tercer elemento fundamental del Estado,
que es la soberanía, la legitimidad de la violencia. Se desdibujó esa causa, se habló de varios procesos de paz. Recordemos el fallido allí en nuestro hermano departamento del Meta, en la Uribe, y fracasó ese proceso de paz. Aparecieron los paramilitares en contrarrespuesta a esta situación y tristemente se recrudeció el conflicto. Por un lado, las estrategias del Plan Herradura para tomarse el país por las guerrillas y respondiendo a ese mismo plan, alimentados ambos por el narcotráfico, por la extorsión y por el secuestro, respondieron los grupos paramilitares también a replicar, a darle combate a esta ampliación. Conclusión, más allá de un debate ideológico, seguimos acabándonos. Vino el Plan Colombia luego de una importante toma como fue la de Mitú. La capital que se tomó, el mensaje que se envió, una toma de una ciudad capital. Tanto así que tocó una cooperación con el gobierno en ese momento de Brasil para poder atender y liberar a esa capital. Esa noche, en un librito de droguería, decía un intendente, cuando aterrizaron los aviones, aterrizaron los extraterrestres, dijeron, porque empezó el Plan Colombia. Y empezaron, y seguimos acabándonos. Por supuesto vino la recuperación del Estado. Por supuesto que tenía que fortalecerse la institución, pero lo que no entendimos es que seguimos alimentando el odio, el resentimiento entre hermanos. Cada esfuerzo por la paz es un esfuerzo loable. Cada esfuerzo por defender la institución, pero las instituciones inclusivas son loables. Y mucho se habla del conflicto desde la óptica nacional. Siempre he tenido esa postura. Se habla de las narrativas del conflicto a partir de las causas objetivas, otros a partir de las estrategias. Se habla de tomas en el sur, en el centro, en el norte del país, tanto por paramilitares como por guerrilla. Se habla de los grandes cárteles, pero poco se habla, me atrevo a decir, no solo de Casanare, sino de la región Llanos. Poco se habla en los últimos 20 años, los cárteles en el Meta. Poco se habla de los 40 aviones que llegaron a tener solo un cártel para llevar droga. Y en el departamento poco se habló o se ha hablado de las tomas guerrilleras. Poco se ha hablado de las batallas que se dieron, por ejemplo, diputado, usted que es de Villanueva, Henry Pérez, esa batalla que empezó en Upía y que trajo más de 3.000 muertos, se dice. En disputa por el territorio, en disputa por dos grupos paramilitares. Nadie dice nada de eso en la historia nacional. En las cátedras de conflicto, nadie dice lo que pasó aquí en el departamento. Tal vez coincide esto con una lectura que hacía hace 8 días a 2 Nobel de Economía. Y literalmente citaban estos 2 Nobel de Economía al departamento de Casanare, al municipio de Tauramena, a Sabana Larga, Maní, Agua Azul, y hablaban de cómo se entregaba el 50% del presupuesto, especialmente de las regalías, a estos grupos. Y del otro 10% que se le cobraba al otro 50% para que pudiera ser ejecutado. Viene ahí el gran debate nacional. Claro que había una captura del Estado. Había una captura del Estado y no convenía acabar el Estado, sino al contrario, usufructuar sus rentas. Y viene el gran debate cómo se accedía a estos acuerdos, si realmente eran obligados o sencillamente era una decisión de entrar a esta organización criminal. Pero poco se ha hablado en el departamento de Casanare. Se hablaba de contratos millonarios que se los disputaban entre estos grupos de paramilitares.
Llegó el proceso de paz con todas sus falencias, se habló un poco del tema y creímos con mucha ilusión que se iba a hablar del departamento de Casanare y no se habló. En ese entonces estaba empezando mis estudios universitarios de pregrado y no se habló. Y esto es importante decirlo, porque usted lo dijo, doctor, se llevaron algunas voces y con esas se llevó la verdad. Y no podemos hoy decir entonces que estos bandidos que en su momento fueron y que hicieron tanto daño, vamos a decir hoy que son los héroes. No vamos a decir, no, es que, o vamos casi que a santificarlos, como a veces algunos discursos parecieran. Ese no es el objetivo. El objetivo es que dentro de la reparación integral se sepa la verdad. Necesitamos la verdad. Leía también sobre cómo fue, lo único que he encontrado así de historia, hace días también fue otro libro desde una óptica, desde la policía, de cómo fue la captura de Martín Llanos, cuando iba con su hermano Caballo justamente en Venezuela. Y nada ha pasado, se capturó y no ha pasado nada. Queremos saber la verdad, queremos saber esos nexos que hubo de estos grupos criminales con la política regional, que eso es lo que debemos esclarecer en este departamento, y no que refundemos nuestra historia, nuestro imaginario colectivo, pero que en sí sin que se sepa qué pasó, no solamente de los paramilitares, también de la guerrilla, que mucho daño hicieron y siguen haciéndole a nuestro país, a nuestro departamento, que denunciaba hace unos días el diputado Henry, cómo sigue afectando esta situación. Pero es el diálogo el que debemos convocar para que se sepa la verdad. Pero que esto no nos haga olvidar de que debe haber un Estado que ejerza la soberanía, para que cada vez que ustedes mencionaban que se lleguen nuevas conversaciones, no que esos grupos salgan de esos territorios y como hay un vacío de poder, tristemente no llega otro, sino llegan muchos que ni siquiera tienen jerarquía, porque el Estado no es capaz de ejercer soberanía, y eso es lo que hoy tenemos en el país. Hoy hay violencia aún, hoy hay terrorismo, y para eso necesitamos un Estado fuerte por un lado, un Estado fuerte que garantice la soberanía, y la soberanía no solamente es dar bala, la soberanía es educación, la soberanía es transparencia en la ejecución de los recursos públicos, y la soberanía también es el acceso a la justicia. La soberanía es ejercer seguridad y que ese contrato social que escribía Montesquieu se cumpla, donde, claro, lo decía Hobbes, entregamos parte de nuestra libertad para que todos aquí podamos vivir, convivir. Para eso entregamos esa parte de la libertad al Estado. Ese es el imaginario de ese Leviatán. Luego entonces, ustedes hoy traen unas invitaciones. Y, presidente, el próximo 9 de abril se conmemora el Día de las Víctimas. Ojalá, no sé, desde la Asamblea Departamental, que no solo sea un acto simbólico, sino que ya hay personas que están al frente de esta situación y que ya pudieron hablar con estos personajes. Ojalá que este también sea el escenario, mis queridos amigos, para que se siga hablando de la verdad. Insisto, no para que sean unos héroes, porque harto daño que hicieron, pero el perdón también, para que haya perdón debe haber justicia. Pero también tiene que haber verdad. Tiene que haber verdad, y especialmente para nosotros, qué bueno la fuente primaria que nos cuente de primera mano qué fue lo que pasó aquí, para que Casanare ni Colombia vuelva a repetir esos hechos tan violentos, como lo decía en la época de la violencia, y es que un corte de corbata, porque le sacaban la lengua a la gente, para que no vuelva a repetirse el hecho de las motosierras, para que no vuelva a repetirse
el hecho del secuestro y que en esas montañas parecía que hubieran era campos de concentración, esos mismos que utilizaron los nazis con gente encerrada con una bandera disque de la paz. No, eso es lo que no se puede repetir y hoy queremos es que haya un nuevo país, un nuevo Casanare. Gracias a ustedes por hoy acompañarnos. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Que Dios los bendiga. Muy amables. Gracias, diputado. Le recuerdo a los colegas diputados que estamos en el orden del día, en proposiciones y varios. No habiendo, cerramos el punto. Diputado Germán Pinzón tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Nuevamente buenas noches para todos ustedes, colegas diputados, para las personas que están en las barras y para aquellas personas que nos están viendo a través del canal oficial de la Asamblea. Compañeros, hoy he recibido una información lamentable para el departamento acerca de el manejo de un contrato de más de 3.000 millones de pesos en el Indercas para impulsar el deporte. Yo hoy quiero anunciar y quiero contar con el respaldo de ustedes para en estos días, más adelante, citar un control político, donde nosotros realmente le pidamos una explicación, no solo para nosotros, sino también para nosotros, decirle a los deportistas del Casanare que hay una Duma departamental que se preocupa por cada peso que se invierta en el deporte, en la cultura, en la salud. Entonces, yo considero, con base a la información que me ha llegado, que en estos días voy a estar presentando esta iniciativa para un control político al Instituto del Deporte y Recreación de Casanare, porque debemos de dar esas garantías para nuestros deportistas, decirle a los deportistas que desde la Asamblea vamos a estar garantes de cada peso que se invierta, que realmente sea bien invertido. Entonces, yo quería hacer esa intervención, dejar este precedente, para que en los próximos días estar presentando el formulario para el control político. Muchas gracias. Gracias, diputado Germán. Pues estaremos ansiosos y también dispuestos y con la responsabilidad que el cargo nos merece para realizar ese control político. Diputado Germán, esperamos que esta vigencia sea para desarrollar esas actividades que son propias de la Asamblea Departamental. Honorables diputados, seguimos en el punto de proposiciones y varios. No habiendo, cerramos el punto. Quiero antes de cerrar agradecerle a ustedes tres por venir a participar. Se lo reitero, y doctor Jacob, usted que ha venido anteriormente aquí a esta Asamblea en este periodo constitucional, y reiterarle, y a ustedes dos también que nos acompañaron, que la Asamblea es de puertas abiertas, que es una institución democrática, llena de garantías, que creemos firme y fuertemente en el Estado colombiano, en las instituciones que estamos construyendo al pasar de los años, y que queremos hoy, como integrantes de esta corporación, brindarles también el apoyo, el acompañamiento y lo que esté a nuestro alcance. Secretario, seguir con el último punto del orden del día. Señor presidente, ha sido agotado el orden del día. Llamado a lista, por favor. Último llamado a lista. Antolín Espan Eduardo. Presente. Ávila Tibavija Wilder Andrés. Presente. Duarte Rodríguez Maricela. Presente. García Gutiérrez Jorge Eduardo. Presente. López Ríos Luis Alejandro. Mancipe Pérez Juan Fernando. Presente. Niño Chaparro Luz Mary. Presente. Ortega Molina Omar Hernando. Presente. Pérez Hernández Henry Yoney. Presente, buenas noches. Pinzón Jiménez Germán Alberto. Presente, buenas noches. Silva García Heider Alexander. Presente.
Siendo las 9:12 de la noche, damos culminada la sesión. Que tengan una feliz y bendecida noche. Mañana sesión 6 a.m. 6 a.m. mañana sesión.